días, bienvenidos al programa Opinión. Hoy vamos a analizar el tema del presupuesto de la República para el año 2016. Y vamos a analizar específicamente el presupuesto para el sector social, el presupuesto para las inversiones sociales y dirigido a la infancia. ¿Cuál es el presupuesto social y para la infancia para el año 2016? Como sabemos, el Ejecutivo ya ha presentado una propuesta de presupuesto de la República al Congreso, está en debate en el Congreso y debe ser aprobado en noviembre de este año. El presupuesto general de la República es de poco más de 138 mil millones de soles, lo que significa un incremento de más o menos poco más del 6%, 6,6% exactamente respecto a lo que fue el presupuesto del año 2015. Se incrementa el presupuesto en sectores como educación, por ejemplo, también se incrementa el presupuesto para los programas sociales, pero hay una reducción en el presupuesto de salud y también ha habido una serie de pronunciamientos de gobiernos locales, de municipios, como la red de municipalidades rurales del Perú, REMURPE, que señala que hay un proceso de recentralización del presupuesto. Bueno, para analizar todos estos temas, qué está pasando sobre el presupuesto, cómo son los incrementos presupuestales y sobre todo la distribución también del presupuesto entre el gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, vamos a analizar ese tema aquí en una entrevista con Carlos López, él es secretario ejecutivo de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, REMURPE, le damos la bienvenida y más adelante en el programa también vamos a tener una comunicación vía Skype con Oscar Liendo, él es médico pediatra especialista en políticas públicas, miembro del Grupo Impulsor de Inversión en Infancia, y con él vamos a hablar específicamente sobre el presupuesto para el sector salud y qué significa y qué repercusiones puede tener este recorte presupuestal que ha sufrido el sector salud para el año 2016 según la propuesta del Ejecutivo. Bueno, comenzamos el programa entonces con Carlos López preguntando sobre este tema del presupuesto. Y en general, ¿cómo ve usted la propuesta de presupuesto de la República del año 2016 hecha por el Ejecutivo que está en debate en el Congreso? Decíamos, hay un incremento en general del presupuesto de 6,6%, es un incremento significativo, aunque es menor del incremento que hubo el año anterior, ¿no? Porque de 2014 a 2015 el incremento fue de 12%, ahora se incrementa el 6,6%. Esta reducción del incremento tiene que ver seguramente con el tema de la desaceleración económica y otros factores. Pero ¿cómo ve usted sobre todo el presupuesto? Nosotros ya adelantamos que se incrementa en educación, se incrementa en programas sociales, se reduce en salud. ¿Y cómo ve usted la propuesta del Ejecutivo? A ver, el Consejo Directivo de REMURPE analizó el presupuesto público para el año 2016 junto con expertos del grupo Propuesta Ciudadana. Entonces, lo que se definió ahí era que es el presupuesto más centralista de los últimos tiempos. Y dado a que se da en un contexto, como dice la propuesta del pronunciamiento, de un menor crecimiento y una disminución de la inversión privada, ¿no es cierto?, que va a caer, según los cálculos, en menos 4,5%. Entonces, aquí hay un problema en la elaboración, en la presentación de este proyecto al legislativo, de que aún con este contexto, en ese incremento que se da, ese incremento se queda en el gobierno central. O sea, el gobierno central está para el próximo año manejando el 75% del presupuesto. Así veo, eso es más, el 2015 fue el 73%, el 2014 era el 70%, Así es decir, hay un proceso de recentralización. Y si hacemos cálculos, mira, desde el 2005 al 2006, que era 50.000 millones, digamos, hasta el 2015, eso se ha duplicado, estamos en 130.000 millones, más o menos, pero ese incremento paulatinamente ha ido centralizándose en el gobierno central. Claro, porque el 2009 el presupuesto para el gobierno central era el 65%, ahora es el 75%. El 75%. Y esto se explica porque, bueno, sector de educación que ha crecido también, los programas sociales, pero la recentralización de políticas y de poder que tiene el gobierno central es fuerte. Entonces, la REMURPE, la NGR y AMPE en esta plataforma, lo que hemos dicho nosotros y estamos convocando a un foro en el Congreso de la República, un foro en la cual vamos a tener que llevar al Congreso esta propuesta, porque lo que está pasando o lo que ha pasado históricamente es que la propuesta del MEF en el Congreso de la República no sufre ningún cambio.
O sea, no sé cómo hay tanta concertación ahí que no le pueden cambiar una coma a esa propuesta. Entonces, lo que estamos conversando ahora, ver la posibilidad de que hay una propuesta en minoría. Eso no es fácil, pero se va a discutir todo un procedimiento histórico, en tanto el Ministerio de Economía tiene que observar que estamos en un año de cara a las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí el gobierno actual va a tener 6, 7 meses más o menos de gestión, y que el gobierno que entra le está dejando una posta equivocada, errática, de una centralización de un presupuesto de la República, que lo que ha hecho es debilitar enormemente la institucionalidad de los gobiernos descentralizados, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Ahora, diría que ese es un debilitamiento paulatino, digamos, durante este gobierno, digamos, año a año ha ido avanzando en ese debilitamiento y en esta recentralización presupuestal. De diferentes formas ha sido un debilitamiento paulatino, ¿no? Nosotros podemos analizar de que desde el gobierno del señor Toledo hubo la intención de ir descentralizando la gestión, descentralizando las competencias y funciones a diferentes niveles de gobierno. Para eso se creó el CND, y que hubo un gran retroceso, por lo menos en la rectoría de la descentralización con el gobierno García, que se creó la descentralización, como todo el mundo critica de que este gobierno no haya podido darle mayor importancia, relevancia al proceso de descentralización en el país, equipando esa secretaría o dándole mayor poder. Hasta se llegaba a decir, oye, retorno del CND más operativo, más sofisticado, y que responda más a transferir competencias, funciones, capacitación, todo lo que necesitan los gobiernos locales. Entonces, es en ese sentido de que Remurpe convoca a este foro en el Congreso para debatir de qué manera, por ejemplo, el año que viene, todavía a puertas de un fenómeno del niño, o sea, tener un presupuesto tan centralizado en un fenómeno del niño, donde este gobierno, ¿qué criticaron los directivos de Remurpe? Este gobierno, por ejemplo, cerró el PREVAN, que era ese programa de equipamiento de maquinaria pesada a los gobiernos locales, ¿no? Que era de gran utilidad para el fenómeno del niño. O sea, podían adquirir maquinaria con préstamos del Banco de la Nación para pagarla al largo aliento. Claro, ahora, respecto al fenómeno del niño, el gobierno decidió un presupuesto de 3.000 millones de soles para, digamos, esta comité multisectorial que va a ver el fenómeno del niño, de los cuales señala que el 50% sería transferido a gobiernos regionales y el otro 50% administrado por el gobierno central. Claro, pero bueno, relativamente nosotros pensamos de que los sectores, el gobierno asignó responsabilidad a cada ministerio para atender una región, ¿no? Entonces, el poder que tiene el gobierno central a través de los sectores es manejar los recursos o orientarlos condicionadamente hacia los niveles de gobierno, tanto locales y regionales. Eso no les da una capacidad de fortalecer institucionalidad, pero es más, o sea, cada año los fenómenos son recurrentes, para el sur friaje, hielo, y para el norte las lluvias. Entonces, de ir acumulando conocimiento, de ir equipándose como gobierno local y además fortaleciendo estructuras orgánicas de respuesta, porque eso es más que tiene que ver con el tema de cambio climático y el fenómeno del niño recurrente para varias regiones. Entonces, ahí lo importante es no solamente transferir recursos, ¿no es cierto? Es investigación, es articulación con academia, pero la verdad es que los gobiernos locales son los llamados a atender emergencias, porque así está dado, ¿no? O sea, la población ¿a dónde recurre en una emergencia? Es el gobierno local, ¿no? Entonces, los almacenes adelantados y todo lo que tiene que ver con prevención. Y que ahora no tienen las herramientas, los recursos, las transferencias fueron necesarias como para responder, por ejemplo, a una emergencia como el fenómeno del niño, los gobiernos locales. No, eso es justo lo que se reclama, ¿no? O sea, los gobiernos locales, en articulación aquí con los gobiernos regionales, deberían tener la capacidad de respuesta inmediata a través de estas estructuras orgánicas y de los presupuestos, ¿no es cierto? Caso Piura y Tumbes, que sabemos ya que hay inundaciones terribles, la caída de puentes, aislamiento de la zona rural, casi en un 70-80% que se cortan vías. Que los gobiernos locales no están teniendo, los gobiernos locales regionales, el rol que deberían tener
ni en la prevención ni en la respuesta a un tema como el fenómeno del niño, que esta respuesta está centralizada y la prevención centralizada y por lo tanto va a ser menos efectiva? Claro, mira, ¿qué evaluamos nosotros, no? Generalmente el gobierno regional le pide las fichas con PIB menores para poder responder esto del fenómeno del niño, pero la atención es darles combustible, ver si no tienen maquinaria y convenios tienen con otras instituciones para hacerlo, o sea, garantizar transitabilidad, viabilidad en una emergencia. Pero eso va más allá, ¿no? El tema de educación, el tema de salud que atender, familias aisladas que no tienen la posibilidad de que les llegue alimentos, ¿no? Eso es todo muy complejo en materia de capacidades que debe tener el gobierno local y en tema de presupuestos, ¿no? Yo quiero regresarte al tema del presupuesto de la República. Mira, una de las cosas que se propone, porque los gobiernos... Ahora, pero antes de entrar al detalle, usted dice que están proponiendo una reunión en el Congreso. Así es. Pero me decías también que históricamente es cierto, el Congreso en realidad tiene poca injerencia, poca capacidad de participación en la versión del presupuesto, por lo tanto siempre termina refrendando la propuesta del Ejecutivo. ¿Qué opciones ven de que ustedes ven de que ahora hay algún cambio y en todo caso con qué grupos, dónde están teniendo, digamos, estas propuestas de Remurpe acogida, con qué grupos están viendo la posibilidad de hacer esta propuesta en minoría y cómo están respondiendo los congresistas que son la mayoría de los congresistas de las distintas regiones para defender un poco la descentralización? Sí, mira, es bien difícil que se pueda lograr una propuesta en minoría, ¿no? Porque los considerandos, las herramientas, instrumentos que maneja como información privilegiada es el MEF, ¿no? Pero sí estamos conversando con diferentes bancadas, ¿no? En la bancada del Frente Amplio y la bancada de disidentes que han habido de Gana Perú y de Toledo, esta unidad regional. Estamos conversando con ellos. Para pedir modificaciones puntuales. Sí, nuestros directivos, el presidente y el vicepresidente están llegando a Lima a partir del 5 de octubre y hay en agenda reuniones con los responsables de estos grupos parlamentarios con la finalidad de que no solamente hagamos historia en materia de aprobación y discusión, porque siempre se ha dicho en los últimos tiempos, como el congresista tiene una representación territorial, regional, hasta provincial, entonces la negociación es qué obras yo saco para mi provincia, para mi región, y se pierde de vista el contexto de un presupuesto público a nivel nacional en la cual intervienen diferentes niveles de gobierno, los 3 niveles de gobierno en este caso. Entonces las conversaciones están avanzadas, como te digo, se inicia en un debate con los gobiernos locales ya el 13, en la mañana en un foro, y es posible que hasta noviembre estemos llegando a algunas conclusiones. Entonces es importante también que los alcaldes le han presentado una carta al gobierno, al presidente Humala. Se está presentando otra carta a la Comisión de Presupuesto y de Economía de la República, del Congreso de la República. Está pidiéndose una cita con el presidente del Congreso de la República y se está logrando de que el Ministerio de Economía y Finanzas reciba al Consejo Directivo de Remurpe y un equipo técnico de economistas para sustentar algunas propuestas que se quiere decir. Mira, en tema de canon, que es lo que más ha bajado, desde el 2013 se ha visto que el canon iba bajando sobre todo por precios internacionales, ¿no es cierto? Pero el MEF ha perdido ahí la capacidad de poder visionar el porcentaje de descuento que se está dando, ¿no es cierto? Salvo el 13, que cayó tanto, municipalidades como Espinar, por ejemplo, el canon minero perdió 60 millones, por ejemplo, ¿no? Casi quiebra esa municipalidad, ¿no? Este año, el que más ha caído es el canon petrolero. Municipalidades donde se recibe el 20% que están congregadas en Talara, por ejemplo, van a tener que despedir personal, porque el canon petrolero es para mantenimiento de infraestructura social y productiva y para inversión y elaboración de expedientes. O sea, prácticamente las OPI se mantienen de fondos como el canon petrolero y el canon minero. Entonces, la falta de previsión del Ministerio de Economía, que inclusive el 2013, ellos son conscientes que inducieron a error a las municipalidades para lograr un presupuesto, por eso dieron un decreto supremo que realmente no logró suplir los 130 millones
de soles que se dejó de percibir desde los gobiernos locales. Y este año ese error ha persistido, ¿no? En julio del año pasado dieron una cifra, en diciembre del año pasado dieron otra cifra y en mayo de este año dieron otra cifra. Entonces, no sé qué está pasando en el MEP, porque el 2012, desde el 2010, Remurpe, AMPE y ANGR le dijo al MEP, mira, la economía peruana no puede vivir solo de fondos tan volátiles como el canon y regalías, ¿no es cierto? Entonces, eso en un momento va a caer. O sea, ya se dijo en una comisión que se creó dentro de la ley de presupuesto del 2010. Esa comisión era para discutir todo lo que es descentralización fiscal. Y por lo tanto se le exigía al MEP que crea el fondo de contingencia. 10, 11, 12 no hacía caso. El 13 se creía ya hay un fondo de contingencia para este tipo de menesteres. Entonces es en ese sentido que se viene conversando con expertos economistas en la materia para que nuestro Consejo Directivo pueda sustentar una propuesta técnica, porque lo que se dice es, mira, los gobiernos locales tienen el presupuesto participativo como instrumento de poder resolver temas de la población, ¿no? Problemas de la población. En el participativo generalmente hay infraestructura y equipamiento, tanto en el nivel educativo y en el nivel de salud, ¿no? Y sobre todo el tema de transportes, ¿no? De carreteras. Eso va a bajar enormemente, entonces, la inversión pública. Pero ahí, ¿qué proponen? Porque, digamos, la baja del canon tiene que ver con el tema del... Claro, de la baja a los precios internacionales. Pero precisamente lo que se está proponiendo es que se repongan esos fondos con fondos de contingencia y que este presupuesto no esté tan concentrado en el gobierno central. Ahora, tiene que descentralizarse. La carta que le pone el Consejo Directivo al gobierno le está diciendo, oiga, transfieran el 35% a los gobiernos subnacionales, generalmente a los gobiernos locales del presupuesto de la República, a discutir eso, porque generalmente ellos dicen, no, mira, el sector de educación tiene plata, pero se va a transferir a los gobiernos regionales o locales. Desde el sector se transfiere recursos condicionados. Usted propone que el presupuesto de la República, el 35% vaya a gobiernos regionales y locales, y el 65% a gobiernos, es decir, que se vuelva la distribución presupuestal que había el año 2009. Exactamente, sí. Porque el año 2009 se notaba que había mayor autonomía institucional en los gobiernos locales. Ahora, ¿y a qué atribuyen usted este retroceso y esta recentralización presupuestal? Yo creo que son decisiones políticas de gobierno y obedecen a una decisión, no sé si técnica, sustentada en el MEP, porque lo que se ve ahora, y todos critican los gobiernos locales, es que en este gobierno, y desde inicios a fines del gobierno anterior del señor García, los gobiernos locales viven en Lima. Los gobiernos locales están haciendo cola en los ministerios de vivienda, de transportes, para gestionar sus proyectos, porque la plata está en los sectores. O sea, cuando ellos deben tener los recursos para resolver los problemas de agua, desagüe, y todas son competencias municipales. Entonces, ¿qué pasa? En este gobierno y en lo que va de la gestión que terminó en diciembre de 2014 y de este año, hay alcaldes que han dejado ser alcaldes un periodo atrás, y cuando han ganado elecciones el año pasado para ejercer funciones de este año, han dicho, ¿qué está pasando? Antes éramos alcaldes y gestionábamos el territorio con recursos que teníamos. Ahora ya no podemos estar en las provincias y distritos. Tenemos que vivir en Lima haciendo cola en diferentes ministerios para conseguir un proyecto. Ahora, esa es la diferencia. Oye, usted, antes de pasar al corte, ¿cuáles son esas propuestas centrales frente a esta recentralización presupuestal? Ustedes están proponiendo que digamos, se cambie esta distribución presupuestal y se transfieran más recursos a gobiernos regionales locales para cambiar la distribución, para que, digamos, del 25% que ahora se transfiere a gobiernos regionales y locales se pasa a 35%. A 35%. ¿Qué otras propuestas centrales tienen ustedes que consideran que esas propuestas que están analizando en el Congreso para hacer posibles propuestas de modificación al presupuesto del Ejecutivo? Bueno, lo que hay que desechar también son malas prácticas que se están dando en los sectores, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Bueno, ahora ya hay normas en la cual a partir de octubre los sectores que no hayan programado gastos o ejecutado inversiones, eso se les va a quitar, ese presupuesto, y va a ir a una bolsa que es el FONIPREL para obras que son concursables a los gobiernos locales y regionales. Bueno, este año lo han definido por única vez que todo lo que no gastan los ministerios, eso vaya al fenómeno del niño, como que están elaborando el presupuesto. Pero esa mala práctica ha venido dándose siempre. ¿Por qué?
porque cuando no se gastaba, los sectores transferían a los gobiernos locales en octubre y noviembre. ¿Y qué resulta? Lo ponen como gasto del ministerio y después le dicen a los gobiernos locales, no has gastado. Pero ¿cómo va a gastar? Mira, en noviembre y diciembre. O sea, es imposible eso. Entonces, eso tiene que corregirse necesariamente. Bueno, ahora, como digo, se están haciendo algunas normas para que eso vaya a un fondo concursable, si quieres. Pero si no puede gastar el sector, ¿y por qué seguir centralizándose? Mira, en este año, hasta julio de este año, los sectores que menos han gastado ha sido educación, el MIDIS, ¿no? Salud. Entonces, siempre se critica porque nuestra Junta Directiva ha analizado estos problemas, ¿no? El gobierno centraliza presupuesto porque los gobiernos locales no gastan. O gastan en monumentos superfluos que no sirven para solucionar el problema de la gente. Hay corrupción. Nuestra Junta Directiva dice, eso no se puede generalizar. Hay sectores que tampoco gastan. La corrupción está donde hay más plata. ¿Dónde está la mayor cantidad de presupuesto? En el gobierno central, ¿no? Y esos alcaldes que hacen un monumento, por ejemplo, al Parque Yurasi en Arequipa, para que invierta 4 millones, eso tiene que estar en el SNIP. ¿Y quién mira el SNIP? ¿Acaso no es el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Y por qué no le cierra desde ese momento para evitar que malgasten esa plata y después le esté acusando y mostrándoles a los alcaldes, mira lo que haces? Oye, pero eso se puede parar desde un inicio, ¿no? Ahí hay una responsabilidad compartida. Por supuesto, ya hay compartida. Y la gente de Remurpe, los directivos de Remurpe le han dicho, oye, eso sanciónalo, eso no puede pasar más, ¿no? Ahora, yo quería hacer, antes de pasar a cortar, un par de preguntas que nos llegan del chat y luego sí ya para más adelante del programa ya profundizar este tema también de más allá de la distribución presupuestal, cómo se está gastando el presupuesto en los gobiernos locales y regionales, porque se cuestiona mucho también la capacidad de gasto. Y también analizar, bueno, cuál va a ser el impacto de esta recentralización presupuestal, de que si los gobiernos regionales ven reducido o esta mayor centralización del presupuesto, qué impacto va a tener esto en los programas sociales, en políticas sociales y sobre todo en políticas para la infancia, y qué están haciendo los gobiernos locales, por ejemplo, en inversión en infancia, y qué presupuesto y capacidad tienen para invertir en ese tema, ¿no? Es un poco luego del corte en la segunda parte del programa, pero antes del corte quería pasarle dos preguntas que nos llegan a través del chat, ¿no? Una de Paula Noa que dice, el presupuesto es muy complejo, especialmente cuando no existen buenas gestiones en las regiones y al final de cada año tienen que devolver el poco o mucho presupuesto que tiene cada municipalidad. Es un poco ese concepto de que se pide más presupuesto, pero al final no se gasta bien el que se tiene, ¿no? Y Rómulo Ortiz nos dice, ¿cuál es la gestión que cada gobierno municipal realiza para recibir un mayor presupuesto? ¿Cuál es la justificación que realiza para recibir dicho presupuesto? Es decir, acá hay dos inquietudes, pues podemos responder brevemente y luego ya entramos a analizar al fondo el tema de la capacidad de gestión y de gasto presupuestal de los gobiernos locales, ¿no? Pero una inquietud respecto a que se pide más presupuesto, pero no se gasta bien el que se tiene, y otro respecto, bueno, pero ¿qué hacen los municipios para pedir y tener más presupuesto? Bueno, es verdad, el presupuesto es complejo, pero la composición que tiene el presupuesto a través de los recursos que se transfieren, hay dos formas de tener el presupuesto. Son recursos, transferencias de recursos desde el gobierno central y para el caso de los gobiernos locales son recaudaciones, o sea, arbitrios, impuestos que se ponen desde los gobiernos locales. Eso también es una crítica que Remurpe está evaluando, porque estos recursos directamente recaudados es muy urbano, ¿no? La zona rural no puede recaudar, o sea, prácticamente viven de transferencias. Y esas transferencias son desde el MEP más o menos por oficio dado a conocer a cada gobierno local, ¿no? Y a partir de ahí elaboras el presupuesto participativo que es ahora y orientado a resultados, eso porque tiene normas. O sea, ese presupuesto participativo debe resolver los problemas de la población, ¿no? Y si no lo resuelve, pues claro, por eso es que tenemos los sistemas de inversión pública y tenemos los sistemas administrativos de control, ¿no? Me imagino que todo lo que ha pasado en los últimos años es porque han fallado esos sistemas de control, ¿no? Pero siempre, para la otra pregunta que hay, o sea, cómo se refleja esto en temas de la población, es, para el caso del gobierno local, las competencias en lo que sí estamos preocupados es en educación y salud. Son competencias compartidas, eso no está claro, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, discutimos una matriz de gestión descentralizada de la educación, no se define con claridad cuál es el rol que tiene el ministerio, o sea, el gobierno central, los gobiernos regionales y el gobierno local.
Eso está en debate ahora, ¿no? Y la Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 82, le dice con claridad cuál es la responsabilidad en educación que tiene el gobierno local. Y eso no está de acuerdo con la Ley General de Educación. O sea, una Ley General de Educación con una Ley Orgánica de Municipalidades, los que hacen la ley tienen una gran responsabilidad en eso. Pero nosotros conocemos experiencias importantes de gobiernos locales que lo que tienen que cubrir en su periodo, antes había posibilidad de reelección, es, por ejemplo, tenían el 80% de población sin agua potable. El gobierno local decía, mi propuesta es eso llegar al 90-95%. Quizás no potable, agua entubada, pero ahí hay un proceso más para invertir. Este año nosotros acabamos de venir de una reunión del Grupo Propuesta Ciudadana, donde se ha determinado que en este año los gobiernos locales en conjunto están invirtiendo 3.000 millones de soles en infraestructura y equipamiento. En la zona rural, casi la gran cantidad de alcaldes están sosteniendo los llamados PRONOIS, ¿no es cierto? Donde no solamente pagan a alguien que tiene que cuidar o trabajar con niños de 3 a 5 años, sino también tienen que alquilar un local o construir un local y equipar con instrumentos lúdicos para los niños. O sea, infraestructura, equipamiento con computadoras, eso es una cantidad de plata que no se está visualizando desde el gobierno central o desde el Ministerio de Educación. 3.000 millones, todos los gobiernos locales en tema de educación. Mira, ¿por qué? Porque está prohibido que los gobiernos locales paguen profesores. Eso es malversar fondos. Pero eso lo viene haciendo los gobiernos locales históricamente. Eso lo sabe el Ministerio de Economía, lo sabe el Ministerio de Educación y lo sigue permitiendo. ¿Por qué? Porque si a un colegio ya en mayo no le llega el profesor, ¿dónde recurre el padre de familia? Al alcalde. Y el alcalde tiene que resolver ese problema. Y sucede lo mismo en salud. Mira, en salud, los gobiernos locales pagan muchos promotores de salud, muchos técnicos en salud en postas médicas, ¿no es cierto? Y por eso, y es una competencia que no está en el rol de los gobiernos locales. Bien, vamos a seguir luego de un corte, vamos a un corte y luego seguimos intentando a profundizar el tema de cómo se distribuye no solo cómo se distribuye el gasto del presupuesto, sino cómo se está gastando el presupuesto en los gobiernos locales y sobre todo cómo viene la inversión para la infancia en los gobiernos locales y regionales. Y ya usted hablaba del tema de salud y precisamente vamos a un corte y luego también vamos a regresar con una entrevista vía Skype con el doctor Oscar Liendo, que es médico especialista en políticas públicas, miembro del Grupo Impulsor de Inversión e Infancia, con quien vamos a conversar y analizar precisamente el presupuesto para el sector salud, presupuesto que ha sufrido una reducción respecto al 2015, y vamos a conversar con el doctor Oscar Liendo qué significa y qué impacto puede tener esta reducción presupuestal para el sector salud y cómo se viene invirtiendo el presupuesto en salud. Entonces vamos a un corte y regresamos. En el Perú hay más de 1 millón de niños menores de 5 años con anemia y a pesar de los avances, aún hay más de 400.000 niños con desnutrición crónica. ¿Y tú sabes qué hace tu alcalde para combatir la desnutrición y la anemia en la infancia? ¿Sabes qué hace tu barrio, distrito o comunidad para luchar contra estos graves problemas? La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Únete a esta movilización contra la desnutrición y la anemia infantil. Solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Todos podemos. Cambiemos esto. Comparte los hashtags y síguenos desde el Facebook y Twitter de Inversión en la Infancia. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. ¿Conoces la realidad de tu región sobre la anemia y la desnutrición infantil? En Lima Metropolitana son más de 175.000 niños. En Ayacucho hay más de 30.000 niños y en Loreto más de 60.000. ¿Y tú sabes qué es la anemia? La anemia es la falta de un nutriente vital para el crecimiento de un niño, el hierro. La anemia se puede combatir. Dale a tu hijo alimentos ricos en hierro. Este importante nutriente lo puedes encontrar en los pescados, las carnes rojas,
en la sangrecita, en el hígado y el cuy. Complementa la alimentación de tus hijos con micronutrientes. Infórmate y actúa. Todos podemos. Cambiemos esto. Bien, igual que ya tenemos la comunicación vía Skype con el doctor Oscar Liendo. Como decimos, él es un médico pediatra especialista en políticas públicas, es miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, y con él vamos a conversar sobre el presupuesto del sector salud. El presupuesto del sector salud ha tenido, como decíamos, una reducción de más o menos el 2% respecto al presupuesto del 2015. Para el 2016 el presupuesto de salud será poco más de 13.000 millones de soles, que representa más o menos el 2% del PBI. Entonces vamos a conversar con el doctor Liendo, en primer lugar, qué significa esta reducción del presupuesto para salud, qué impacto puede tener, y un poco cómo se está invirtiendo el tema presupuestal en salud. Buenos días, doctor Liendo. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? En la introducción decíamos esto, que en la propuesta del Ejecutivo para el 2016 del presupuesto, el sector salud tiene una reducción que es más o menos del 2% respecto al presupuesto que tuvo en el 2015. Va a tener para el 2016, se presenta un presupuesto de más o menos 13.400 millones de soles, y para el 2016, este año ha sido de alrededor de 3.700, cerca de 3.800 millones. Y se reduce su participación respecto al presupuesto total, se reduce el 10,5% que hacía el 2015 al 9,7% para el 2016. ¿Cómo ve usted esta reducción presupuestal para salud? ¿Se justifica? ¿Qué la justifica y qué impacto va a tener? Bien, en este sentido yo me aunaría a las opiniones que ya vertieron el doctor Uriel García y el doctor Oscar Castillo sobre que, si bien es cierto hay una reducción en el monto, es importante también analizar el tipo de gasto que se va a hacer. Sí es cierto que hay una reducción, pero también que paralelamente se está dando presupuestariamente por lo menos un mayor énfasis en los programas preventivos promocionales. Ellos sostenían pues que había una gran inversión en infraestructura que había quedado pendiente de ejecución para el año siguiente. Lo que yo he tratado de hacer es centrarme en nuestro tema, que es la infancia. Y al respecto creo que el gran tema de análisis es qué tanto se está invirtiendo en aquellos programas presupuestales dirigidos expresamente a la infancia. ¿Y cómo van la pregunta es, ¿esta reducción de presupuesto de salud va a afectar, no va a afectar a la inversión en la infancia, a la inversión en temas como desnutrición, anemia, la inversión en la atención de salud a la infancia, o esta reducción, como decía, va solamente al tema de infraestructura en otros aspectos y no va a afectar a la infancia? ¿Cuál es el impacto que va a tener en las políticas para la infancia? Sí, al parecer la reducción es en el gasto de infraestructura, porque hemos estado revisando las cifras, por lo menos del proyecto de presupuesto del 2016, remitido al Parlamento, y ahí en el anexo 8, que es el específico, se observa que el PAN, por ejemplo, que es el Programa Ampliado Nutricional, sí definitivamente tiene una buena asignación, superior a la del año anterior, ¿no? Ahí la discusión es qué tipo de asignación y qué priorizaciones, que creo que debe ser motivo de análisis. ¿Y cómo ve usted, en todo caso, ese es el tema? Sí. Ese es el tema presupuestal. ¿Y cómo se ha venido invirtiendo el presupuesto que hay para el sector salud? Digamos, ¿cuáles son las prioridades? Por ejemplo, el doctor Uriel García nos decía, usted lo citaba en una entrevista que le hicimos antes y que vamos a publicar en el blog Inversión en la Infancia esta semana, sus declaraciones, en que hay un problema en la inversión, en las prioridades de inversión en el sector salud, porque, digamos, el sector salud se prioriza un poco, digamos, la curación, se invierte fundamentalmente en hospitales, en especializaciones, pero hay muy poca inversión y muy poca prioridad, muy poca atención a lo que es la prevención en salud. ¿Cómo ve usted la distribución del presupuesto en salud? Sí, precisamente eso tiene que ver con lo que conversábamos, ¿no? Una mayor inversión en infraestructura generalmente se relaciona a la construcción de hospitales, etcétera, que dicho sea de paso también son necesarios, pero que en este caso, como mencionábamos, están pendientes de
de ejecución desde este año. Respecto a la inversión específica, por ejemplo, frente a la desnutrición, las cifras muestran que sí va a haber un incremento. Mi preocupación es no tanto de estos incrementos, sino el tipo de inversión, el tipo de intervenciones que se van a respaldar. A mí me está preocupando mucho ciertos aspectos de la reducción de la desnutrición crónica que a mi entender todavía no son encarados por el presupuesto actual, por más que se haya incrementado. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son esas carencias, esas falencias que están habiendo en la inversión y esos errores, esa mala dirección en la inversión en temas como el combate a la desnutrición y la anemia? Mire, conforme se está reduciendo la desnutrición, lo cual hay que reconocerlo como logro general, estamos entrando en el tramo de la desnutrición que le llamamos el núcleo duro de la desnutrición, que está representado por dos escenarios, ¿no? Primero, el niño que se desnutre durante la gestación y que se expresa en el recién nacido de bajo peso, cuyos índices no han variado en lo absoluto a pesar de este esfuerzo en los últimos años. Y el segundo problema son los niños que viven en alto riesgo de inseguridad alimentaria y los que ya se han desnutrido. En ambos casos yo no veo definitivamente que haya alguna iniciativa de poner fondos para abordar a través de estrategias específicas, ¿no?, estos dos grandes problemas. Diría que acá la discusión tiene que ser no solamente sobre montos presupuestales, sino también sobre la calidad del gasto presupuestal, sobre cómo se está gastando el presupuesto que se tiene. Ahí está el problema central, en la necesidad de gastar mejor. Sí, en parte, pero me explico mejor. ¿Cómo se evita que los niños nazcan desnutridos? Alimentando bien a la madre. Al respecto, hasta hace 3, 4 años teníamos una partida de alimentación complementaria de la gestante, que ha desaparecido y no ha vuelto a aparecer. ¿Cómo evitamos que un niño que está desnutrido siga desnutrido? Hay que recuperarlo. Y la recuperación significa una estrategia de intervención que no la veo reflejada. Esto también es el reflejo, también redundando, de una baja capacidad de crear alternativas, estrategias innovadoras para afrontar este problema. Y la recuperación nutricional también tiene que ver con la asistencia alimentaria. Estoy hablando de los menores de 3 años y de entre ellos los que están en riesgo. La partida de alimentación complementaria desapareció en 2012 y no ha vuelto a ser activada. Y en este presupuesto, a pesar del incremento, tampoco figura. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar a los niños que están desnutridos por inseguridad alimentaria si no tenemos los recursos? Ahora, y en este tema, la participación de los gobiernos locales, de las municipalidades, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿cómo es la participación de ellos en los temas de salud? Por ejemplo, en las políticas contra desnutrición, contra anemia, en las políticas de atención de salud de la infancia. ¿Qué rol están teniendo los gobiernos locales? Que dicho de paso también, estamos hablando de Carlos López Remurpe, ellos están criticando que hay en general una recentralización del presupuesto y por lo tanto los gobiernos locales están teniendo menos presupuesto para invertir en una serie de temas. ¿Cómo ve usted la participación de los gobiernos locales en esto? De acuerdo a las cifras que acabo de revisar en el anexo correspondiente, el programa, por ejemplo, el programa Empleado Nutricional solo va a tener un 40% de ejecución en el nivel central y el 60% está en los gobiernos regionales y algunos gobiernos municipales. Yo creo que en esto sí se mantiene la relación anterior, la mayor parte de recursos son ejecutados por los gobiernos regionales. Ahí el problema es la calidad del gasto, pero también la orientación del gasto. Y al respecto hay una deficiencia que a mi entender, más que de los gobiernos regionales, depende del nivel central. El nivel central no, a mi entender, no logra orientar aún adecuadamente bien el gasto, ¿no? Aquí hay varios problemas que se juntan, el problema de las competencias, el problema de las autonomías regionales, pero el tema y el problema central es que el gobierno no logra que tanto los gobiernos regionales como los gobiernos municipales
orienten e inviertan adecuadamente recursos para el tema de la desnutrición. O sea, hay un problema central de una política clara por un lado y también un problema de no tener prioridades y metas concretas. Sí, ahí hay un problema de rectoría. Y en segundo lugar, el de las metas, ya lo decía, ¿no? La recuperación o el evitar que nazcan niños con bajo peso y el recuperar niños desnutridos, ¿no? Lo cual ha sido una intervención y estrategia utilizada en todos los países que han trabajado seriamente y han logrado éxitos en la reducción de la desnutrición, no figuran como productos, ¿no? Esto es parte de ese problema de falta de orientación y rectoría, proceso que creo que el gobierno trata, el Ministerio de Salud en particular, de recuperar, ¿no? Inclusive a través de instrumentos legales hemos escuchado para tener una mayor injerencia en la orientación del gasto descentralizado, pero también en la deficiencia y en los pocos reflejos y en capacidades para lograr forjar estrategias de intervención exitosas. Hay, por ejemplo, ahora un gran énfasis en la recuperación de los niños con anemia y se está invirtiendo y se ve reflejado en el presupuesto, pero no se ha tocado el tema de la fortificación de alimentos con hierro, ¿no? Que a los niveles de anemia que estamos debiera ser ya una intervención obligada, ¿no? Tampoco figura, ¿no? Tenemos también los problemas de información. No se logra aún que tengamos un seguimiento nominal de los pequeños, y de esto estamos hablando ya hace varios años. Tampoco veo un rublo de inversión en el tema de monitoreo y evaluación específico, ¿no? Para mejorar esta situación. Seguimos dependiendo de encuestas anuales que solo cubren el nivel departamental. No tenemos aún un sistema de seguimiento nominal y de buena vigilancia nutricional, a pesar que existen datos, a pesar que existen fuentes, pero no el sistema, no la interrelación, no la capacidad para producir una información útil para tomar decisiones de gestión. Ahora, que antes de terminar, Oscar, una par de preguntas que nos llegan del chat, precisamente una que tiene que ver esto de la rectoría de que nos hablabas, para una breve respuesta, ¿no? Daniel Matos dice, ¿de quién es la responsabilidad de organizar los presupuestos para los gastos en salud y educación en las regiones? Esta es una responsabilidad central, es una responsabilidad fundamental del gobierno central establecer, digamos, como usted dice, esa rectoría para direccionar esos gastos, ¿o la responsabilidad está en los gobiernos regionales? No, definitivamente tiene que haber una rectoría. En salud pública no caben autonomías ni autarquías, porque la salud pública es un fenómeno general, global, que nos involucra a todos. Definitivamente necesitamos un Ministerio de Salud con rectoría. El tema es qué tanto está ejerciendo ese rol. Yo diría que lamentablemente la programación de presupuesto es casi una rutina, ahora informatizada, ¿no? Pero igual sigue siendo una rutina, y se hace en niveles aparentemente descentralizados, pero muchas veces se concentran en pocas personas y en los niveles intermedios, y no reflejan esta necesidad. Entonces hay dos problemas, de arriba para abajo, que es la rectoría, y el otro es de abajo para arriba. Entonces, ¿en qué medida se está influenciando o haciendo acciones para alcanzar que haya una programación específica relacionada a los problemas? Yo creo que nos falta un camino por recorrer. Otra pregunta que nos llega también del chat de Verónica Pinto dice, ¿cuál va a ser el impacto en el área de salud, especialmente con la llegada del fenómeno del niño? Y pregunta, ¿los centros de salud tendrán capacidad y recursos para enfrentar este problema, especialmente en la atención a los niños y niñas que se van a ver afectados? Sí, la pregunta de Verónica Pinto es, ¿cómo está preparado el sector salud para enfrentar las consecuencias del fenómeno del niño, especialmente respecto al impacto que va a tener en la infancia? Bueno, el tema de emergencia es un tema muy específico, tiene que ver con la flexibilidad de los servicios para atender, tiene que ver con la integración.
La idea es pues que, por experiencia también, que la acción en emergencia sea integral. No sé, no conozco en detalle, yo supongo que están trabajando los planes de contingencia, pero definitivamente el escenario de un desastre significa el tener capacidad de movilizar, sobre todo externamente, servicios, ¿no? O de montarlos, porque los propios servicios de salud pueden ser objeto del desastre, pueden ser afectados, ¿no? Pero la capacidad del personal por movilizarse, organizarse, hacer brigadas, el almacenamiento de insumos en sitios protegidos, todo esto pues es la tarea que está pendiente y exige pues de una buena coordinación. Ahí también se necesita rectoría, y una rectoría que definitivamente tiene que ver con las capacidades descentralizadas de nuestros servicios de Estado. Una última pregunta, Oscar, antes de terminar este diálogo. La pregunta es, ¿cómo está el presupuesto del sector salud en el Perú respecto a lo que se dedica a la salud en el país, respecto un poco si lo comparamos con los presupuestos para salud en la región? Porque en el Perú, según este último dato que tenemos para el 2016, el presupuesto para el sector salud va a representar el 2,1% del total del PBI. Ese porcentaje, ¿cómo está si lo comparamos con lo que invierten otros países de la región en salud? ¿Cómo estamos en inversión en salud respecto a otros países de la región? No, definitivamente estamos atrás, ¿no? Buena parte de los países más adelantados doblan o triplican el presupuesto, ¿no? Ahí otra vez viene el tema de la calidad y el tipo de inversión, ¿no? Yo creo que definitivamente necesitamos una rectoría a largo plazo, ¿no? ¿Qué nos interesa desarrollar? ¿Qué tipo de servicios nos interesa desarrollar? ¿Cuál va a ser el rol del Ministerio de Salud? ¿Cuál va a ser el rol complementario de otros sistemas? Todo eso es un tema que muy poco se ha tocado. Carecemos de una orientación estratégica a largo plazo sobre el tema, y creo que este es otro vacío de rectoría que definitivamente tiene que ser llenado pues con planes y políticas concretas de largo plazo, que no sean pues solo trabajos aislados, sino sobre todo hechos en base al consenso, a la coordinación con todos los sectores de la institucionalidad de salud, otros servicios y por supuesto con la ciudadanía. Bien, muchas gracias, Oscar, por este diálogo, por este enlace vía Skype desde el Cusco. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Fue entonces este diálogo con Oscar Liendo, como sea médico especialista en políticas públicas, miembro de Inversión en la Infancia, que estábamos analizando el tema especialmente del presupuesto en salud. Nosotros vamos a ir a un breve corte por estar con la parte final del programa y seguir conversando con Carlos López de Remurpe y analizaría el tema también de los gobiernos regionales. Nos hablaba Oscar Liendo de la necesidad de establecer una rectoría en temas como salud y otros. Entonces, para profundizar ya en el siguiente bloque con Carlos López sobre cómo están invirtiendo los gobiernos locales, estos cuestionamientos que se hacen a la capacidad de inversión, de gasto de los gobiernos locales, qué rol están teniendo los gobiernos locales, por ejemplo, en los temas de inversión para la infancia, en los temas que hablábamos con Oscar Liendo respecto, por ejemplo, a temas de combate contra desnutrición y anemia, qué rol están teniendo los gobiernos locales, cómo está la distribución, por ejemplo, los presupuestos para los programas sociales, etcétera, sobre todos esos temas. Y también regresamos después del corte con Carlos López y también vamos después del corte a responder las varias preguntas que nos están llegando a través del chat. Entonces vamos a un corte y regresamos ya con la parte final del programa. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional,
regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. ¿Te has preguntado qué puedes hacer para proteger nuestro medio ambiente? ¿O cuántas especies hay en peligro de extinción en nuestro país? Cuidar del medio ambiente, la naturaleza y del continente no es una tarea futuro, sino un trabajo y responsabilidad de todos hoy. Soy Tamara Padilla y los acompañaré todos los viernes a las 11 de la mañana en El Medio Ambiente, sus derechos y yo. Un espacio para la preservación del medio ambiente, promovido por la Fundación Albatros Media y la ICF, International Community Foundation. Pasen la voz y conéctense a través de Salgalú TV. Comunicación que nos acerca. Bien, regresamos con Carlos López, secretario ejecutivo de REMURPE, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, para seguir conversando sobre este tema de los presupuestos y también del rol de los gobiernos locales, de los municipios en los gastos de presupuesto. En la entrevista anterior, el doctor Oscar Liendo nos hablaba de que un problema central, más allá también de la cantidad de recursos que tiene el presupuesto, ¿no?, de los montos presupuestales, hay un problema de calidad del gasto. Entonces quería hablar, y hay un par de comentarios que no hay en el chat sobre el tema, que quiero leerlos antes de plantearle una pregunta sobre el tema. Por ejemplo, Marianela Mónica dice: por experiencia he podido observar cómo los municipios gastan en rubros que no corresponde al área social. Se sabe de municipios que compran maquinaria pesada para justificar su inversión, señalando que es para apoyar a las comunidades. Otro comentario de Pablo Blanco que dice: existe un grave problema con los gastos públicos y los rubros a los que son destinados. Lo que es para construcción debe ser para ello, lo que es para educación debe ser para ello. El problema es que los gastos de carácter social y de educación son porcentajes mínimos comparados con otras obras. Acá hay dos temas y quería leer esos comentarios antes de plantearme mi pregunta, porque hay una inquietud ahí de que sobre la calidad del gasto, ¿no? Se dice que hay diferencia de que los gobiernos locales no gastan en temas sociales, no están gastando en lo que deben gastar, un tema que se privilegia infraestructura, eso es un tema. Y también el tema de la calidad del gasto, ¿no? Efectivamente. Se cuestiona mucho la calidad del gasto en los gobiernos locales. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? De que la población cada año ve y mide la gestión, porque si le mejoraron la calidad del agua, si mejoraron la carretera, eso es un poco para medir la calidad del gasto, pero volvemos a pensar de que los sistemas que tenemos nosotros, no sé si ayudan a esto. Por ejemplo, el presupuesto público ahora es por resultados, ¿no? Pero la opinión pública y desde el mismo MEP, ¿qué dice? Estándares de gasto. ¿Quién gastó más? O sea, no se está midiendo realmente la calidad del gasto. O sea, digamos, lo que me dice que el MEF, Ministerio de Economía, solamente mide y evalúa la cantidad de gasto, o sea, digamos, si gastó 80, 90, que yo la meta, y no importa cómo se gastó eso. Claro, si nosotros hemos visto, por ejemplo, o sea, es gastar, digamos, hay una presión al gobierno local de gastar, no importa cómo. Claro, premiar, por ejemplo, al ex presidente de Ancash, ¿no? Porque era el gobierno más gastador de los gobiernos regionales, ¿no es cierto? No le interesaba en qué y cómo. Entonces, yo estoy de acuerdo con la pregunta que nos hacen en el chat, o sea, si un municipio hace un monumento al sombrero, a la libélula, pero vuelvo a pensar de que ese es un sistema de inversión pública que está fallando, porque ya no es solo responsabilidad del gobierno local, es responsabilidad del MEF, de mirar ese tema de la inversión pública. Hay una responsabilidad del MEF, efectivamente, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Mira, el tema es que el MEF tiene una responsabilidad de planificación. Entonces, eso debe quitárselo del MEP y pasárselo al CEPLAN. El CEPLAN es la responsabilidad de planificar el desarrollo y medir el grado de avance que tiene con el presupuesto. Ambas instituciones deben trabajar de la mano, pero en este caso hay como, a propósito, debilitar o no hacer funcionar muy bien a CEPLAN. Eso lo dijo, por ejemplo, el economista Larco cuando era presidente de CEPLAN, ¿no? Ahora,
hay poco gasto en inversión pública de la necesidad que tiene la población. Yo lo he visto. Por ejemplo, en el BRAE, los municipios que reciben más fondos por canon gasífero, como por ejemplo Quimbiri. Quimbiri tiene 130, tenía más o menos hace 3 años que estuve ahí, 135 millones de canon al año, de canon por gas, ¿ya? Y tenía un embalse de 60 millones de soles en proyectos sociales y productivos, que el MEF no le pasaba. Ya, eso tiene que ver también con capacidades. O sea, aquí cuando el doctor Liendo hablaba de la promoción del gasto que está más pasado a gobiernos locales y regionales, yo creo que en gobiernos regionales puede funcionar mejor, porque el gobierno regional tiene una estructura y un equipo técnico más o menos responsable de gerenciar el desarrollo social que se orienta a educación y salud, y hacia abajo tiene estructuras para hacerlo. Los gobiernos locales no lo tienen. Se dice que el presupuesto debería, digamos, recentralizarse fundamentalmente hacia los gobiernos regionales y a partir de ahí, digamos, que los gobiernos regionales tengan una especie de esa rectoría respecto a los gobiernos locales. Mira, nosotros lo que sí definimos es que se debe clarificar cuáles son las funciones. Cuando se dice funciones compartidas, todo el mundo se atropella. O sea, en educación y salud, ahí, por ejemplo, todos los programas sociales que aterrizan en los distritos y provincias, el rol que juega el gobierno local es mínimo. Y sobre todo, por ejemplo, tenemos 900 municipalidades con menos de 20 trabajadores. Eso ya lo definió Servir. Ahora, hay un hecho, efectivamente, hay como dices, un problema del MEF de que, como dice, evalúa solamente la cantidad del gasto y no la calidad. Y no la calidad, pero... Ese es un problema central, o sea, como dice, lo importante es que el municipio llegue a gastar lo más cerca o del 100% posible, no importa en qué. Ahora, pero también hay una responsabilidad de los gobiernos locales. ¿Qué está pasando con los gobiernos locales y unos gobiernos locales que reciben importantes recursos por canon, por ejemplo, y lo gastan, por ejemplo, en algunas ocasiones en construir piscinas temperadas y no tienen agua y desagüe, por ejemplo, la población no tiene agua y desagüe, en construir, como tú ya señalas, algunos monumentos y no tienen servicios básicos? Entonces claro, hay una responsabilidad del MEF de dar luz verde, por decirlo así, a estas inversiones, pero hay una responsabilidad del gobierno local en priorizar esas inversiones, ¿no? ¿Qué está pasando ahí y cómo cambiar esa dinámica en los gobiernos locales? En este ejemplo que te decía yo de Quimbiri, 60 millones porque los proyectos de inversión pública para educación, para salud y para proyectos productivos los había observado el MEP. ¿Y por qué no observa estos proyectos que son para piscinas donde no hay agua? Claro. ¿Por qué pasan? O sea, yo cuando comencé a evaluar ese presupuesto, justo esos proyectos en Quimbiri que habían estancado a 60 millones eran para proyectos productivos de cacao, de café, proyectos de educación y de salud. O sea, lo que eran observados por el sistema de inversión pública del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, lo que es más fácil para un gobierno local que le pasen un proyecto de inversión para hacer un monumento o para hacer una piscina en un sitio donde no hay agua y desagüe, que le pasen un proyecto de inversión, de desarrollo social, de desarrollo económico. Claro, yo no es que estoy liberando de responsabilidad al gobierno local, en este caso de Quimbiri, ¿no? Porque él tenía proyectos, decía, yo sí quiero invertir, la población ha pedido estos proyectos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Están observados, ¿no? Claro. Y no me observan porque estoy haciendo la plaza de armas, estoy haciendo tal otra inversión, eso está fácil, eso me lo pasa rápido el ministerio. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el sistema está hecho para... capacidades en los gobiernos locales, pero también eso viene desde el Ministerio de Economía. Claro, tiene que transferir. O sea, el sistema está hecho como que para empujar a los alcaldes a estas inversiones superfluas. Y yo creo que no es solatito eso, eso va también de la mano con corrupción. ¿Qué porcentajes también se quedan en diferentes gestiones para que salga esa obra? Y las empresas constructoras son las que generan generalmente, donde hay corrupción hay uno que corrompe. Eso se ha dicho siempre aquí en este set, por ejemplo, ¿no? Ahora, y respecto al tema de quería hablar sobre el tema, ¿cuál es la prioridad? Te hablabas estamos hablando de la inversión en infraestructura, pero hay infraestructura necesaria y otra infraestructura innecesaria, superflua, ¿no? Que se gasta muchas veces en hacer plazas, monumentos, y no en la infraestructura necesaria, temas productivos. Pero ¿cuál es la importancia, por ejemplo, que le dan los gobiernos locales al tema de la inversión social? Al tema, por ejemplo, de la inversión en la infancia, al tema de combate, de política para combatir desnutrición y anemia, en sus presupuestos, que, digamos,
¿Qué porcentaje ocupan estos temas de inversión social, de inversión en la infancia? ¿Qué importancia le dan los gobiernos locales? Sobre eso quería leer, antes de tu respuesta, un comentario precisamente que nos llega, que está ingresando, de Pedro Blanco, que dice: existe un grave problema con los gastos públicos y los rubros a los que son destinados. Lo que es para construcción, no, este ya lo habíamos dicho, que es lo que es para construcción debe ser, pero había otro comentario aquí hay un comentario, perdón, aún dice que también de un comentario de San Juan del Lurigancho que dice: aún existe mucha resistencia por parte de las familias para dar, por ejemplo, los micronutrientes. Este problema se agrava, no hay una buena información sobre sus beneficios. Y si no tienen para repetir estos micronutrientes. Te leí este comentario, el comentario anterior de Blanco ya lo habíamos leído en otra pregunta. Leí este comentario porque tiene que ver, por ejemplo, yo te hablaba del rol de los municipios en la prioridad que le da combate a desnutrición y anemia. Aparte de eso está, por ejemplo, en promover el consumo de micronutrientes contra la anemia, en invertir en capacidad, en trabajar con las familias, etcétera, ¿no? ¿Qué rol le están dando los gobiernos locales a este tema de combatir la anemia y la desnutrición infantil? Ya, yo creo que volvemos un poco a revisar las competencias y funciones que tienen los gobiernos locales para este nivel, ¿no es cierto? Aquí son poquísimas, son escasas, por no decir casi nulas, las competencias que tiene un gobierno local para una intervención directa en tema de anemia y desnutrición. Lo que sí pueden hacer estos gobiernos locales es brindar servicios de calidad que contribuyan al tema de la desnutrición, por ejemplo, agua de calidad, ¿no? Porque varios gobiernos locales o varias comunidades campesinas, sobre todo en la zona rural, reciben un agua malísima, ¿no? Por ejemplo, los últimos datos que la prensa publicó a nivel nacional, el distrito más pobre del Perú en La Libertad, ¿no? O sea, digamos, casi el 90% de esa población toma agua de manantiales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el rol ahí del gobierno local? Es invertir en tener un servicio de calidad en agua potable, ¿no es cierto? Pero es un gobierno local que recibe 8 UITs, o sea, recibe menos de 500.000 soles al año. Y justamente estos gobiernos donde hay mayor pobreza, estos gobiernos locales son estos gobiernos que tienen hasta 5 trabajadores y que aún sabiéndolo el MEF, ahí es obligado que funcione el SIAF y que si no tiene SNIP, pues tiene que vincularse a otro SNIP. Ahí nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, que el Ministerio de Economía y Finanzas transfiera 30 UITs a un gobierno local, para que tenga una estructura mínima de atención a esos servicios, porque hay experiencias. Mira, hay experiencias en Ayacucho, donde el gobierno local, por ejemplo de Vinchos, el gobierno local de Huamanguilla, con experiencias, por supuesto, de cooperación internacional, de ONGs, han hecho una intervención directa en el tema de anemias, en el tema de atención a la infancia. Precisamente Remurpe publicó un material con la cooperación alemana sobre esas experiencias, y sí, viendo esas experiencias que es posible, se sigue con una miopía de no querer fortalecer la institucionalidad de esos gobiernos locales. Hay experiencias positivas sin duda en una serie de gobiernos locales, pero en términos generales, la pregunta es, los gobiernos locales como tal, ¿qué prioridad le dan a este tema de la inversión en temas como combate a la desnutrición, anemia y otros de desarrollo social? ¿Sería que en términos generales es una prioridad para los gobiernos locales o es un tema secundario? Y en segundo lugar, ¿qué rol efectivo tiene y qué capacidad? Porque pueden tener en la voluntad la prioridad, pero ¿qué capacidad tienen de actuar en estos temas? Ya, el gobierno, mira, ahí hagamos una diferencia. El gobierno local que tiene voluntad política de defenderlo, tiene que ir más allá de lo que dice la norma, porque no le da competencias. O sea, en competencias en salud, en atención primaria de la salud, el gobierno local no tiene competencias. Realmente, estas competencias aterrizan y llegan hasta el gobierno regional, ¿no? A través de las direcciones... O sea, legalmente los gobiernos locales están un poco al margen de temas como el combate contra la desnutrición y anemia. Claro, mira, ¿cómo vemos la articulación que tenemos ahora con el MIDIS, ¿no? En el tema de agua segura, en el tema del nacido vivo, o sea, ¿dónde pueden intervenir los gobiernos locales, ¿no es cierto? Y aún con esto hay bastante debilidad. Pero yo digo que es más allá de la voluntad política, o sea, lo que dice el doctor Liendo, el ente rector debe definir con claridad y en un proceso de descentralización en el país, definir roles y competencias con claridad aquí. Cuando se habla de descentralización fiscal, es darle presupuesto a los niveles de gobierno en función a sus competencias. Y eso es lo que falta en este país, ¿no? Y los gobiernos locales han hecho grandes esfuerzos, ¿no? Yo creo que eso de ponerse ejemplos es bueno, ¿no? Varios municipios tienen, por ejemplo, en la zona rural, las casas de espera, donde dice el doctor Liendo, hay que atender la madre en estado gestante.
el momento que nace y después que nace. Eso, por ejemplo, va más allá de las inversiones y de la responsabilidad que tiene el gobierno local. Entonces, eso es lo que se tiene que reclamar acá cuando se dice, no, pues están reclamando más presupuesto y no están orientando bien los presupuestos. Claro, es el tema. La pregunta es, ¿cómo orientan los presupuestos a temas de fondo, a temas sociales, ¿no? Por ejemplo, y que hay algunos comentarios que un poco reflejan cuál es la percepción de mucha gente, ¿no? Dante Miró, por ejemplo, dice, en las regiones no existe el criterio de lo que se debe privilegiar, especialmente en el área de carácter social. Salud, educación y recreación no son prioritarios y su porcentaje en el presupuesto es cada vez menor. La versión de que no se gasta ahí mucho, ¿no? Y sobre el tema, por ejemplo, Indira dice, una municipalidad cusqueña, pone un ejemplo, una municipalidad cusqueña optó por comprar maquinarias pesadas, aplanadoras y otras maquinarias para justificar sus gastos, siendo que tiene comunidades sin escuelas, las familias no tienen techo seguro, sin agua y desagüe y una mala alimentación. Y pregunta, ¿cómo es posible que no se observe a estas municipalidades? Son dos ejemplos de que, bueno, hay una versión de que, como decías, ¿no? Las municipalidades no tienen una prioridad en el tema social, en el tema de educación, de salud, de atención a la infancia, no es una prioridad no se puede generalizar, pero para muchos municipios. Y en otro lado que pasa esto que decía antes, que los municipios gastan en otras cosas con tal de justificar su gasto y cumplir las metas de gasto sin importar si es un gasto necesario para la comunidad, ¿no? Mira, yo estoy de acuerdo de que hay un menor gasto social desde parte de los gobiernos locales, pero también yo creo que lo que falta es información, ¿no? Como ahora estamos viendo nosotros en la página datos del mismo Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? 3.000 millones en educación. Nosotros vamos a hacer un seguimiento para ver cuánto se invierte en salud desde los propios gobiernos locales. Como te digo, en aguas potables, aguas y desagües es una competencia desde los gobiernos locales, pero es más, fíjate, ahora hay desde el gobierno local fondos que se transfieren de manera condicionada a través de los planes de incentivos. Pero ese plan de incentivos también es un problema que lo evalúa la Remurpe porque se le da mientras cumplen las metas y una vez cumplidas se les quita. Entonces, reconocen el propio ministerio de que ahí no se está fortaleciendo institucionalidad y capacidades instaladas que queden en los gobiernos locales. Eso se tiene que superar. Pero ¿sabes qué? Los gobiernos locales hacen un gran esfuerzo, a pesar que no tienen recursos, para buscar otros fondos que sí están llegando a resolver el problema de la gente, que son fondos concursables. Por ejemplo, tenemos el FONIPREL. El FONIPREL llega en un 70% a los gobiernos locales casi más pobres del país, con estos proyectos que tienen que ir a resolver temas que son necesarios para la población. Eso de la mano para ir pensando también, como por ejemplo proyectos productivos y premiación, alcaldes ahora que se está viendo en municipios productivos que lo hacen. Entonces que está creciendo, aumentando, digamos, la conciencia de los gobiernos locales, el interés de los gobiernos locales en temas de inversión social. Cada vez más gobiernos locales están priorizando el tema de la inversión social. Mira, y muchos de ellos tienen el problema, como dices, están amarrados de manos para hacerlo. No, yo creo que no solo están amarrados de manos. Lo que pasa es que también falta esas capacidades instaladas y la conciencia que tiene la población. O sea, la población también pierde de vista la prioridad que tiene su demanda a la obra inmediata. Exactamente. Entonces, el doctor Liendo decía algo muy importante. Por ejemplo, en un fenómeno del niño, el rol que tiene los gobiernos descentralizados debe ir de la mano con la población, ¿no? Pero aquí tenemos permanentemente un fenómeno del niño. Tenemos, por ejemplo, estos programas sociales que deben generar conciencia, una nueva cultura en la población. Y esa es capacidad, esa es información que debe darle desde la rectoría que tiene el ministerio, los ministerios, y articulada a los diferentes niveles de gobierno, porque si no, nunca vamos a poder superar este tema. O sea, yo digo, en otras palabras, la voluntad política que tiene la autoridad debe estar de la mano con el nivel de conciencia y cultura que tiene la población para atacar el problema que que no deja a los ciudadanos superar en materia de educación, en materia de salud. O sea, eso yo lo que creo que falta. Y eso es un sistema de información local. Él mismo dice, por ejemplo, ¿por qué no tenemos seguimiento nominal a los niños? Eso debe estar en los distritos. ¿Por qué no tiene un distrito un sistema de información local que cada año, que cada lo puede actualizar con nombre y apellidos, como mismo lo decía el padre Galareta? O sea, el padre Galareta no decía, oye, el porcentaje de niños que hay en este distrito,
Queremos que ese porcentaje se convierta en nombre y apellido de esos niños. Y es una responsabilidad del gobierno local. Pero para eso tenemos que tener capacidades instaladas, pues tenemos que tener recursos, ¿no? Y aún, mira, como tú lo has dicho, eso no es competencia que tiene el gobierno local. Por eso es importante que con la descentralización ahora se formen lo que dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. O sea, formar las comisiones intergubernamentales en los ministerios. Y los que funcionan hasta ahora es educación, salud y el Hablando de comisiones gubernamentales, esa articulación entre los ministerios, gobierno regional y gobierno nacional, está, digamos, por lo general ha funcionado muy mal. ¿Algo se ha mejorado? ¿Se ha retrocedido? ¿Cómo está esa articulación que es clave justamente para todos estos temas? Es clave, por ejemplo, donde mejor funciona es en educación. Porque en educación hemos definido una matriz de la gestión descentralizada de educación. En esa matriz se define cuál es el rol del gobierno central, del gobierno regional y del gobierno local. Y mira, cuando hemos visto la matriz, en lo que se refiere al cajón del gobierno local, está vacío. Aún sabiendo que el gobierno local hace muchísimas actividades en educación, ¿no? Esa matriz debe estar también en educación, en salud, para ver cuál es el rol que tiene el Ministerio de Salud, el gobierno regional y el gobierno local. Y sobre todo, mira, comenzar a discutir la ley de organización y funciones de los ministerios, porque francamente lo que se está dejando de hacer, o lo que se quiere decir que los gobiernos locales no hacen mucho, es porque se tiene que decir, oye, si yo voy a tener este rol, ¿no es cierto?, voy a tener esta competencia, tengo que tener estas capacidades instaladas y tengo que tener este presupuesto. Eso es lo que está pasando en educación. Mira, ahí está funcionando bien. Yo pienso en relación a los demás. Algunos ni siquiera han instalado las comisiones intergubernamentales, ¿no? Y eso es un mandato del año 2006. Hasta ahora no lo implementan. Y más bien, tú dices, ahí hay más bien un proceso, hablamos del proceso de recentralización del presupuesto, del presupuesto 2016. Y en el tema de competencias también hay un proceso de recentralización, por ejemplo, en el tema de programas sociales, la política social del gobierno, los programas sociales es un tema central de la política de este gobierno, ¿no? Pero mucho se cuestionó de que esos programas sociales también han tenido un problema de recentralización. ¿Qué rol y que, digamos, están centralizados todos en el MIDIS, por ejemplo, y que los gobiernos regionales y gobiernos locales no tienen mayor participación tanto ni en la elaboración de las estrategias de esos programas sociales ni en su implementación, ¿no? Y que han habido varios gobernadores regionales, alcaldes que han dicho que una de las razones de que algunos programas sociales no funcionen es porque están elaborados desde Lima sin conocimiento de determinadas realidades. ¿Cómo ven ustedes el rol que están teniendo ahí los gobiernos regionales locales, tanto en la elaboración como aplicación de los programas sociales, por ejemplo? A ver, mira, los programas sociales no solamente están nuclearizados en el MIDIS, ¿ya? Todos los sectores tienen programas sociales, ¿no? Por ejemplo, hablemos de agricultura, que tiene Mi Riego, inició con 1.000 millones y con un gasto que no llegaba ni siquiera al 20%. Entonces, lo que es verdad, lo que tú mencionas, que los gobiernos locales han querido participar no solo en el diseño, sino también en la reglamentación y aplicación de estos, ¿ya? Yo soy testigo de uno de ellos, porque fuimos a conversar al MIDIS para ver el tema del FONIE y agricultura para ver el tema de Mi Riego. Nos dijeron, no, eso es muy burocrático, así que lo vamos a hacer nosotros. Pero ¿sabes qué? Lo que sí es preocupante, cuando miramos al MIDIS con sus programas sociales y la forma de llegar a las comunidades, por ejemplo, la corrupción que se ha dado desde el Banco de la Nación para quitar la plata a gente muy pobre, existe un Comité de Vigilancia y Transparencia de los Programas Sociales precisamente para Juntos y unos dos más, ¿no? Y ahí está Remurpe como parte de este Comité de Transparencia y Vigilancia. Y eso lo preside el Monseñor Bambarén, ¿ya? Claro que tiene sus voluntarios a nivel distrital, ¿ya? Pero este comité tiene la responsabilidad de vigilar cómo funcionan estos programas sociales en todos los rincones del país. Y somos 5 instituciones. Entonces yo creo que ahí hemos comenzado a hablar de un sistema para poder vigilar. Entonces nosotros creemos que estos programas sociales deben generar también capacidades instaladas en los gobiernos locales, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo. En el CAMUR 2005, por ejemplo, se habló de que cuando hay mayor crecimiento económico, las brechas de la exclusión son mayores. Entonces nosotros comenzamos a discutir la inclusión social en el desarrollo económico del país.
y lo pusimos en agenda permanentemente hasta que este gobierno creó el Ministerio del MIDIS para recentralizar los programas sociales y claro, con mayor presupuesto. ¿Y qué efecto tiene esa recentralización? Diría que es una recentralización, quienes la aprueban desde el MIDIS la justifican diciendo que eso asegura, digamos, la calidad de estos programas sociales, asegura un mejor control y una mejor ejecución de los mismos. Desde los gobiernos locales, regionales, señala que más bien esta centralización es perjudicial porque al no participar los representantes directos de estas poblaciones que reciben los programas sociales, eso impide que esto tenga una mejor efectividad. ¿Cuál es? Ni uno ni lo otro, porque mira, tampoco debe estar en manos de los gobiernos locales un programa social. Tenemos ejemplos como el vaso de leche. Mira, el vaso de leche es un programa netamente manejado por las municipalidades. Claro. Y creado por las municipalidades. Creado por las municipalidades y con fondos para eso, ¿no? Entonces ahí el alcalde, por más que la norma le dice quién debe componer el comité de administración del vaso de leche y qué productos de la zona debe comprar, eso no se hace. Pues yo te digo, ni tanto deben estar solo en el gobierno local, ni tanto en el gobierno central. O sea, ahí debe haber una articulación, como yo te digo, un sistema que pueda ayudar a no solo el diseño, sino implementación de estos programas y sobre todo vigilancia y control de los programas sociales. Eso es algo importante que ya se viene discutiendo precisamente en este comité y queremos que este gobierno, que es el abanderado de la inclusión social, o sea, no solamente diga, oye, se llegó a todos lados, sino que haya un control y vigilancia de las iglesias que están en los distritos, de las autoridades locales, ahí hay jueces de primera o segunda instancia, los propios beneficiarios de un programa o los que se sirven del programa, y el gobierno local tiene que ser la institución que articula ese tipo de cosas. Pero para eso, oye, tenemos 1842 municipalidades y este gobierno sigue creando más municipalidades inviables, que no pueden funcionar. Entonces ahí tenemos un gran problema. O sea, 900 municipalidades que realmente no tienen capacidades. Cuando pedimos que se articulen estos programas, pedimos que también se le dé fortalecimiento de capacidades a estos gobiernos, ¿no? Para comentarios finales, antes de terminar, que no quiero dejar de leer, por ejemplo, aquí Rolando Reyes dice, es una pelea constante entre los gobiernos regionales y el gobierno central para recibir los presupuestos correspondientes. Es un tema recurrente, una pelea constante. Y José Fernando dice, ¿cuál es la gestión para incrementar el presupuesto de los municipios? Eso ya un poco se respondió antes, pero a partir de esto me da para un comentario final que hablan sobre el tema del presupuesto, si acá hay una pelea constante y cómo hacer para tener más presupuesto, pero por lo que hemos conversado, el tema está, eso hay un tema, es el tema presupuestal y esta recentralización del presupuesto y todos los problemas que eso puede conllevar, pero el tema no es solamente por más o menos presupuesto, sino lo que hay que ver acá, el tema es mucho más allá del presupuesto que se recibe. Aquí hay un problema de capacidades de gestión, de gobiernos locales, gobiernos regionales, también del propio gobierno central, un tema de prioridades al momento de invertir el presupuesto, de calidad de esa inversión, ¿no? De no solamente gastar porque hay que gastar tal monto y llegar al 100%, sino cómo se gasta y la calidad de ese gasto, ¿no? Digamos, el problema es mucho más complejo que solamente discutir sobre montos presupuestales, ¿no? Hay que discutir sobre articulación, sobre descentralización de capacidades, sobre prioridades de la inversión social, sobre cambiar este sistema que tú decías que de alguna manera desde el MEF orienta, canaliza cierta inversión más a infraestructura que a temas sociales, ¿no? Un comentario final, digamos, a partir de estas conclusiones. A ver, mira, yo diría no hay un pleito entre gobiernos locales y regionales. Más bien el pleito es gobiernos regionales y locales con el gobierno central. Por ejemplo, los gobiernos regionales cada mes tienen que estar en el MEF negociando plata para pagar, por ejemplo, profesores o en salud. Cada mes. Los gobiernos regionales no tienen mucha capacidad de recaudación, ¿no? Ya. Y con el tema centralizado del presupuesto, los gobiernos locales, como te decía al inicio de esta conversación, los gobiernos están haciendo cola en cada ministerio. O sea, si quieres, no hay una controversia entre gobiernos locales y regionales, entre ellos. Es ellos juntos. Contra el gobierno central. Claro, o sea, eso se nota y lo ve la gente día a día. Ahora, lo que yo sí creo que mejorar, mira, desde que salió la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la conocida Ley Lope, se habla de una gestión moderna, descentralizada, de gobierno abierto, transparente, y hay que echarse una mirada atrás. Desde el gobierno central se ha promovido, se ha impulsado eso, el tema de la gestión. La calidad de la gestión pública es cómo es
que se brinda un mejor servicio al ciudadano. En otras palabras, o sea, la calidad de servicio que recibe el ciudadano, esa es la calidad de la gestión pública, ¿ya? ¿Y quién es el que debe prestar ese servicio que está más cerca del ciudadano? Son los gobiernos locales, ¿no es cierto? Por eso es interesante que se implementen y se definan roles y competencias, porque el gobierno central sigue siendo el que construye. Mira, el presidente Humala se mueve por todo el país, ¿no? Y te voy a decir algo que me contaba el presidente Remurpe. El presidente Humala fue a Puno a inaugurar un tambito comunal. ¿Cuánto cuesta un tambito comunal? 300.000 soles. O sea, se perdió de vista que haya inversiones de calidad, pero en este caso, un tambo comunal, dice un alcalde, oye, la inversión de los alcaldes pasan ahora de 5 millones y no 300.000 soles, ¿no? ¿Qué más le cuesta al presidente? Claro, está bien que se vaya a saludar a la población, a ponerse de cara a la población, ¿no es cierto? Pero la justificación de inaugurar una obra que no llega ni a $500,000 de soles, pues eso es lamentable. Bien, muchas gracias, Carlos, por la participación en el programa. A ti, muchas gracias. Bien, fue esta entrevista con Carlos López, que como decíamos es secretario ejecutivo de Remurpe, la red de municipalidades urbanas y rurales del Perú. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Les recordamos que el programa se repite hoy a las 4 de la tarde y les recordamos que mañana a las 11 de la mañana, como todos los jueves, va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto. El día de mañana en el programa Diálogo Abierto se van a tratar distintos temas. Por ejemplo, se va a hablar sobre el tema de la emergencia del fenómeno del niño y su impacto en la infancia y cómo prevenir y responder a estos problemas. Se va a hablar también sobre el proyecto de lucha contra la desnutrición y la anemia infantil en la zona fronteriza peruano-ecuatoriano de Loreto a partir de este convenio firmado por el Plan Binacional Perú-Ecuador y Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, un poco de representación de inversión en la infancia. Y se va a tener también un reporte especial desde Ancash, donde el día de mañana jueves va a haber una reunión en la que van a participar Inversión en la Infancia, la Municipalidad de Huaraz, la Cámara de Comercio de Huaraz y también la Dirección Regional de Salud para precisamente definir algunas políticas y proponer algunas acciones concretas de combate contra la desnutrición y la anemia infantil en Ancash. Va a haber un reporte especial mañana desde Ancash en Diálogo Abierto. Entonces no se olviden, mañana a las 11 de la mañana en directo Diálogo Abierto y esta tarde a las 4 de la tarde se repite este programa de opinión.